Bueno, continuamos estudiando las cartas en el libro de Apocalipsis, las 7 cartas. La serie se llama 7 cartas. Y el propósito es estar estudiando las cartas escritas en el Apocalipsis, verlas en su contexto e intentar recibir el mensaje o la intención con la cual lo recibieron los lectores de esa época. Cuando no leemos en el contexto en que fue recibido a ellos, lo vamos a contextualizar y vamos a tomar cosas prácticas, pero podemos correr el riesgo de perdernos el tema principal por el cual fue escrita la carta. Estamos estudiando la carta a Tiatira. Acuérdense, Tiatira era una población, fue la población más pequeña, la ciudad más pequeña, sin embargo, es la que recibe la carta más larga. La felicitación que recibe Tiatira es más extensa de la que recibe, por ejemplo, Esmirna, que no recibe una recriminación, es más fuerte, son más las palabras de alabanza que recibe Tiatira que otras más, pero también recibe una recriminación, o sea, no recibe palabras de alabanza positivas o bastantes porque esté libre de errores o libre de pecado, sino porque el Espíritu reconoce las cosas buenas que están sucediendo en Tiatira. Ya se le reconoció las cosas buenas que ha hecho, ya se les dijo en qué están fallando. Han permitido que una mujer que se identifica con el espíritu de Jezabel no solamente enseña ahí, sino que lidere. Y la gente ha decidido creer y seguir sus enseñanzas, aun cuando abiertamente están en contra de la palabra de Dios. Están en contra de otras enseñanzas de la palabra de Dios, y la gente decidió seguir sus enseñanzas. Y el Espíritu, a través de Juan, que es el que escribe, la identifica como esa mujer que se dice profetiza. O sea, ella misma se adjudicó y empezó a enseñar cosas contrarias a la palabra de Dios. Ya fue dado el diagnóstico, ya fue reconocida las cosas buenas que ha hecho, cómo ha ido mejorando cada vez más. Ya ha sido dado el diagnóstico y ahora viene la consecuencia. El llamado de atención que recibe la iglesia de Tiatira no había sido el primero y mucho menos fue el único. Apocalipsis 2:21 dice, pero antes vamos a orar. Padre, es tu palabra y tu palabra siempre tiene un propósito. Ayúdanos, Señor, a escuchar ese propósito para mi vida, para cada vida personal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 2:21 dice, le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Le di tiempo para que se arrepintiera. ¿Qué nos está dando a entender? No fue la primera vez y no fue hace poco, cuando menos, que se enteraron que algo había que estaba mal. Ya desde que algo empezó a estar mal, el Espíritu, quizá un miembro de la iglesia, quizá el pastor mismo, quizá alguien de él dijo, lo que estás diciendo está mal, lo que estás enseñando es contrario a la palabra que hemos recibido de Pablo, del mismo Juan que fue pastor ahí. Hemos recibido esas enseñanzas y es contrario. Y sin embargo, Jezabel se mantuvo en esa actitud necia. Creyeron quizá un error que algunos aún continúan creyendo, que la paciencia del Señor sería para siempre. Y es verdad, la paciencia del Señor es grande, pero hay un límite. Dice 2 de Pedro 3:9, dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepienten. Dios da la oportunidad y la ocasión para que el pecado se arrepienta. El pecador se arrepienta. Nadie, creo que aquí nadie de nosotros puede decir, es que a mí nadie me advirtió. Nadie puede decir, es que yo no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Es que yo no sabía que eso es contrario, que ofende a las enseñanzas. Creo que nadie aquí puede decir, es que yo pensé que era lo que le agradaba a Dios. Y eso es lo primero que está haciendo el Espíritu. Está eliminando falsas motivaciones o eliminando excusas que podamos dar.
Es verdad, Dios es de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios paciente, pero es un Dios que nos da señales, que nos da advertencias, que nos dice en qué área no estamos bien. Dice Ezequiel 18, 30 y 32. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré que a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Pero esta iglesia, esta mujer, Jezabel, fue advertido, la iglesia fue advertida, ella fue advertida. Y esto tú y yo lo sabemos. En cuántas ocasiones personas que nos aprecian, un líder o alguien que ve que estamos en mala dirección, nos dice: hey, lo que estás haciendo no está bien, no es correcto. Y si uno insiste y persiste en esa actitud, no podemos decir es que porque Dios, no es un castigo de Dios. Lo que hace Dios es que aleja su mano porque es lo que la persona quiere. Si yo insisto en actuar de forma contraria a la voluntad de Dios, no es Dios quien se está retirando, es Dios quien está alejando la mano de Dios. Y al alejar la mano de Dios, las consecuencias van a venir. Y cuando las consecuencias vengan, voy a sufrir, voy a padecer. Y entonces voy a decir: Señor, ¿por qué? Y dirá: te advertí, te dije, te enseñé, y no quisiste aceptar la advertencia. Cuando rechazan su invitación, cuando rechazan su advertencia, incluso cuando rechazan su ruego, están tomando una decisión. ¿Qué decisión están tomando? Disciplíname. O cuando menos la decisión que están tomando es: voy a pechugar las consecuencias que vengan. No es un castigo, no es una maldición. Y lo que está haciendo Jezabel es tomando una decisión. No hago caso a la advertencia, no hago caso al regaño, no hago caso a la dirección. Venga la consecuencia. Y Jezabel fue de ellos. Apocalipsis 21 nos está diciendo: le di tiempo para que se arrepintiera. Pero ella no dice no quiso. Ella que dice no quiere, presente continuo. No está queriendo. O sea, sigue. Y muchos aún se confunden con la misericordia y la paciencia de Dios. ¿Es Dios misericordioso? Sí, Dios es misericordioso. ¿Es Dios paciente? Sí, es Dios paciente. ¿Con quiénes? Es con aquel que quiere dejar el pecado, no con aquel que insiste en vivir en pecado. Son dos cosas que no es lo mismo. Una cosa es aquel que dice: yo no quiero, pero de repente fallo. Aquel que dice: no, pues total, Dios me perdona y lo sigo haciendo porque Dios me perdona. Entendemos, y es lo que está diciendo. Ella no quiere abandonar su inmoralidad. Y el pecado de Tiatira y de la gente es aún más serio. ¿Por qué? Porque ya fue reprendida, porque a ella ya se le está advirtiendo, pero no quiere hacer caso. Rechazar la advertencia es una decisión. Negarse a arrepentirse es una decisión. Como antes se daba más, actualmente ya no se da tanto la corrección a los hijos. Ahora los padres advierten como 20,000 veces, ¿no? Pero en mi época, a la primera que no lo hagas, ¡pa! No, avísame, no, pues ya. Ahora, no. Después de la advertencia viene la consecuencia. Pero si creemos que no va a venir la consecuencia y seguimos cometiendo el mismo acto, ya no es porque no haya habido advertencia, sino porque tomamos la decisión de no hacer caso a la advertencia. Rechazar la advertencia es tomar una decisión. Y ante esa decisión ya no hay esperanza. Dios ha sido paciente, Dios ha advertido, y esta mujer sigue de obstinada. Lucas 13:5 dice: a menos que se arrepientan, ustedes también, ¿qué? Perecerán. A menos que se arrepientan, ustedes también
perecerán. Y aquí vemos la constante confrontación entre la misericordia de Dios y la voluntad humana. Aquí vemos la constante confrontación entre la misericordia de Dios y la ceguera o la obstinación del ser humano. Dios no obliga. El ser humano tiene la decisión, la libertad de decisión. Dice Romanos 2, 4 al 5. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Ahora, si hiciéramos un examen aquí, ¿con cuántos de nosotros Dios ha sido bondadoso? ¿Con cuántos de nosotros Dios ha sido tolerante? ¿Con cuántos de nosotros Dios ha sido paciente? Y la siguiente pregunta que hace es, ¿acaso eso no significa nada para ti? Que sigues desobedeciendo a Dios y cuando vienen las consecuencias dices, Señor, ¿por qué te ensañas conmigo? Sí, mira, pero si ya has sido paciente, tolerante y sobre esa área en particular Dios ya te ha advertido e insistes, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y que abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. No es una maldición, no es un castigo, no es que te tropezaste y Dios te está castigando, no. Lo único que está sucediendo es que si tú insistes en alejar la mano de Dios al vivir a tu manera, las consecuencias te alcanzan. ¿Y a poco no? ¿A poco no? En muchas ocasiones Dios minimiza las consecuencias cuando te arrepientes. ¿A poco no? En muchas ocasiones Dios quita las consecuencias. Muchas otras ocasiones las permite, claro que sí, pero es en su soberanía que Él sabe. Y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿Qué le está diciendo a Tetira? ¿O qué nos está diciendo a nosotros? Dijera aquella canción, sobre aviso, no sé, sobre advertencia o sobre aviso no hay engaño. Sé muy bien que ya te vas. Entonces, Jezabel fue muy astuta. Jezabel pudo engañar a mucha gente, pero Jezabel se engañó a sí misma pensando que no había consecuencias. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo tardó o cuánto tiempo le dio de la advertencia al momento de ejecutar la disciplina. No sabemos, quizá pasaron 3 años, quizá pasaron 2 años, quizá pasaron una semana, un día, pero eso está sujeto a la soberanía de Dios. Y esto tú y yo lo hemos vivido, tú y yo lo hemos experimentado. Quizá conoces a alguien que ha vivido el pecado, que sabes que está en rebeldía y le va bien, no le va mal del todo. Y se arrepiente y prospera más todavía. Y tú al primer pecado te cacharon. A la primera te cacharon. Señor, no se vale, es que no. Así no se vale. Oye, pana, así no se vale. Aquel toda la vida se le pasó peque y a la primera. Ni disfruté. Eso es parte de la soberanía de Dios. No sabemos cuánto tiempo pasó entre la advertencia y la ejecución de la disciplina. Pero a la necedad se le agregó soberbia. Porque fue advertida. Y decidirse a rechazar la advertencia es soberbia. Y el deseo de seguir pecando fue mayor. Y esa es una advertencia, aunque fue escrita para Tetira, es una advertencia para nosotros hoy en día. Y después viene la consecuencia en Apocalipsis 2:22. Por lo tanto, dice, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella. El sufrimiento no solamente será para ella, se extenderá a sus seguidores. Pero hay 3 palabras que cambian el sentido de la oración y dan esperanza, ¿no es cierto? 3 palabras.
Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometan adulterio con ella sufrirán terriblemente. ¿Qué más dice? Las 3 palabras que siguen, ¿qué dice? A menos que. Y esas 3 palabras quitan las consecuencias. Sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan. Y este es un acto de misericordia increíble de parte de nuestro Dios. En Pérgamo se combatió la falsa doctrina con la espada de su palabra. La consecuencia fue que iba a haber enseñanza, porque quizá los de Pérgamo iban a estar más conscientes para recibir la advertencia. Pero en Tiatira le advirtieron y no quiso hacer caso. O sea, ¿qué viene después de la advertencia? Ya viene la disciplina. Y aquí la disciplina será algo físico para Jezabel, que rechaza la corrección. Hay un paralelismo. Si no fuera tan trágico, sería hasta cómico o chistoso. Chistoso más que cómico. Si no fuera tan trágico. Hay un paralelismo entre Jezabel, que seduce sexualmente, y la cama en la que sufre, en la cama en la que ella será arrojada para sufrir. Jezabel cosecha lo que ha sembrado. Jezabel cosecha lo que ha sembrado. Creo que se escucha, ¿sí? Tal vez es la pila. Voy a ocupar el otro micrófono. Ya lo quitaron, creo. Bueno, sí. Bueno, ¿ustedes me escuchan? ¿Sí? Ok. En lo que viene el micrófono, para no dispersarnos mucho, vamos a continuar. Decía que hay un paralelismo entre la mujer que seduce y lleva a la cama, con sus consecuencias que la llevarán a la cama, pero por enfermedad. En hebreo, llevar a la cama es un eufemismo, es una forma de decir que caerá en enfermedad. Voy a quitarme esto para no distraer tantito y... Gracias, sí, bueno. Probando, sí, bueno, sí. Sí, ahí está, allá. Va, ahí está, va. Decía que hay un paralelismo, por tercera vez, ¿no? Para retomar la idea, hay un paralelismo entre la mujer que lleva a la cama con la enfermedad que la va a llevar a la cama. Y hay algo interesante, la mayoría de los comentaristas o la mayoría de los estudiosos concuerdan en lo siguiente: la razón, la enfermedad que la llevaría a la cama sería una enfermedad causada por una enfermedad, valga la redundancia, una enfermedad de transmisión sexual. Lo que fue el motivo por el cual confundió a muchos, al final de cuentas sería lo que sería su propio castigo. Estoy redundando mucho, no sé por qué. Como la obra de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, como un proverbio que dice, el impío corre sin que nadie lo persiga. Lo que ella va a padecer será, lo voy a decir así, perdón por la expresión, si a ella le gustaba llevarse a la cama a los hombres, ella va a estar en la cama llevada por una enfermedad. Esa sería la consecuencia para ella. Y una enfermedad que eventualmente la llevaría a la muerte. Y sus seguidores tendrán el mismo destino, a menos que se arrepientan. Y aquí podríamos pensar, ay, lo bueno que yo no estoy en pecado de inmoralidad sexual. Pero ese no es el asunto. El asunto es todo aquello que te distrae de la voluntad de Dios. El asunto es todo aquello que te dispersa. Si no es la inmoralidad, bueno, a menos que se arrepientan de su alcoholismo, a menos que se arrepientan de su soberbia, a menos que se arrepientan de su ira, a menos que se arrepientan de sus tranzas, a menos que se arrepientan de todo aquello.
Pues esta palabra, recuerden, la iglesia de Tiatira está recibiendo ese mensaje de parte del Espíritu, porque ellos lo están viviendo, lo están viendo. Y el mensaje es claro, lo que está diciendo es, Jezabel llegó al punto de que no hay retorno. Jezabel ya se le advirtió, ya se le dijo, y continúa, y continúa, y continúa. Para ella ya no hay alternativa. Y los seguidores van a sufrir lo mismo, a menos que se arrepiente. Y nosotros podríamos aplicarlo, pensar en alguien más o para alguien más, pero nosotros, es una advertencia para nosotros hoy. Porque recuérdense, desde la segunda y la tercera carta, lo que importaban eran las motivaciones. La semana pasada dijimos, no te engañes diciendo es que Dios conoce. No, Dios conoce. A veces nos engañamos a nosotros mismos pensando o nos justificamos. Es que Dios sabe la condición. El problema es que Dios sabe la condición. Y vemos cómo nuestro Señor reparte tanto recompensas como consecuencias. Reparte recompensas como consecuencias. Apocalipsis 22:12 dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Será el tiempo de cosechar lo que se ha sembrado. En el griego, la expresión o la frase, los que cometen adulterio con ella, denota una participación en sentido literal, pero también una participación en sentido pasivo. Lo explico. Quienes literalmente se han caído en inmoralidad con ella, o los que aún viendo que está haciendo mal, no le han advertido y no le han reprendido. Y esa es una posición muy cómoda de tomar. Mira, sé que está mal, pero no es mi bronca, lo dejo ahí, mejor no me meto en problemas, es muy su asunto. Pero en el griego, en el sentido original, la consecuencia será tanto para el que lo hace activamente como para el que participa de manera pasiva, aquel que no dice nada. ¿Por qué? Y esto lo entendemos. Cuando no se corrige una falta, es como si se premiara. Y este es un buen consejo para los padres. Cuando los hijos hacen algo que es incorrecto y no hay disciplina, no solamente se deja pasar, es como si se premiara. Le estás diciendo, en otras palabras, si lo vuelves a hacer, no hay problema, no hay consecuencia. En ese sentido es el que está pasando en la iglesia. Quizá nadie en la iglesia, aún sabiendo que esa mujer estaba mal, aún sabiendo que estaba diciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, y nadie le dijo nada. Podrían decir, no, pues yo ni fu ni fa. Yo ni hice nada. Precisamente lo que está diciendo el Espíritu. Y si alguien no tiene temor de que la palabra o de que Jesús hará lo que ha dicho que va a hacer, es ignorar la amenaza. Lo explico una vez más. Si cada uno de nosotros sabe que hay un área en que estás actuando, o sea, estás mal, no nos engañemos, dijera la sabia filósofa contemporánea, no nos hagan los tarugos. Ya ni saben quién es la chimoltrufia ahora de esta generación, ¿no? Pero así decía ella, siendo honestos, siendo claros. Cada uno sabe si hay un área en que estás fallando e insistes en no corregir esa área, estás tomando una decisión. Quizá estás haciendo lo mismo que Tiatira, te estás confiando, creyendo que nunca vendrán las consecuencias. Pues ya llevo viviendo así 5 años y pues no se han dado cuenta. No ha pasado nada. Lo que está diciendo la carta del Espíritu a la iglesia es habrán consecuencias. Habrá consecuencias. Habrá un momento en que llegará el límite. Nada, una vez más, no es castigo, no es juicio, no es maldición. ¿Qué es? Simplemente has alejado la mano de Dios, que Él permite que las consecuencias lleguen. Y no podríamos decir, Señor, no me advirtieron, no me dijiste, o no me dijiste, que es peor, no me dijiste. Se le atribuye a Woody Allen la siguiente frase:
no es lo que no entiendo de la Biblia lo que me espanta. Y creo que es un argumento que muchos decimos. Es que hay mucho que no entiendo. Woody Allen dijo, o se le atribuye a él, no es lo que no entiendo de la Biblia lo que me espanta. Lo que me espanta es lo que entiendo. Una o dos cosas que entendamos de la palabra de Dios y que nos confronta y que yo reconozco que ahí estoy fallando. Y si no hago caso a la advertencia, llegará el momento en que ¿qué vendrá qué? La consecuencia. Y esa es la intención de la carta a Tiatira para la iglesia. Y si ignoramos, si decidimos ignorar la advertencia, no hay más que esperar la consecuencia. Apocalipsis 2:23 dice: heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Heriré de muerte a sus hijos. La mayoría de los estudiosos coinciden que se refiere a los hijos espirituales, no de sangre, porque no castigaría a los hijos por los pecados de la madre. Pero a los hijos, aquellos que han decidido hacer caso, seguir sus enseñanzas, aún a sabiendas de que son contrarias. Y dice después, todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina. Todas las iglesias sabrán. ¿Qué nos está diciendo? Esta carta era leída en público. Esta carta era leída audiblemente a toda la iglesia. Entonces, toda la iglesia escuchó la primera parte. ¿Qué fue la primera parte? Reconocimientos, alabanzas, ustedes han mejorado en esto, ustedes tienen amor, tienen fe, tienen servicio y constantemente van de mejora en mejora. Todos escucharon las palabras de alabanza. Después viene el diagnóstico. Sin embargo, tienen entre ustedes este pecado. Podríamos decir, cada uno acá se pone su pecado favorito. Cada uno acá dice, bueno, tienes en tu contra que en esto estás mal. Tienes en tu contra que estás pecando en esto. Tienes en tu contra que insistes en vivir así. Y después viene la forma de solucionar. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros ahora de forma contemporánea? Toda la escritura, dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para advertir, para enseñar, para regañar. Si a ti nada más te gusta leer los salmos y las partes bonitas de los salmos porque te animan, te inspiran, te motivan, qué bueno, porque son verdad, son verdad. Pero ¿qué nos dice también esta carta? Que es necesario leer las partes que nos confrontan, que nos retan, que nos advierten. ¿Y qué también es necesario leer? Es leer las partes en que dice, si tú insistes, vas a vivir las consecuencias. A todos nos gusta leer Deuteronomio, las consecuencias de la obediencia. ¿Cuántos saben que en Deuteronomio vienen las consecuencias de la obediencia? Pero en esa misma porción, después, inmediatamente después, ¿qué viene? ¿Las consecuencias de qué? De la desobediencia. ¿Cuántas veces las has leído esas? Una y de pasada así rápido. Y vuelves a las consecuencias de la obediencia. Sí, yo tomo, yo recibo. Y qué bueno, porque es verdad. Y es necesario creer todas las promesas de la palabra, porque es verdad. Es verdad. Dios bendice. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere guiarnos. Es verdad. Pero ¿qué también es verdad? Que si insisto en vivir desobedeciendo, ¿qué voy a experimentar? Nada así de nadie sabe, ¿no? Las consecuencias. Y no es agradable escucharlo. No es emotivo escuchar eso. Eso nos desanima. Pero es necesario. Y es lo que está haciendo el Espíritu en la iglesia de Tiatira. Entonces todas las iglesias sabrán que hay consecuencias. Pero también sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y esto es gracias a Dios. Porque no es ni siquiera, no es un hermano, no es el líder, no es el pastor. Es Dios quien examina cada motivación. Y precisamente por eso dijimos la semana pasada,
Porque esa frase puede ser motivo de que nosotros mismos nos engañemos. Cuando decimos, no es que Dios sabe. Pero Dios sabe que tú sabes que no tenías buena intención. Cuando no hay buena intención, obviamente. Y Dios sabe que tú sabes que lo hiciste para que le doy una cachetada con guante blanco. Y Dios sabe que tú sabes. Lo que nos hace la carta es, nos quita ese pretexto, esa excusa. Todos en la iglesia oirán de las consecuencias y sabrán que Dios es quien escudriña mente, corazones, y para el que tiene ojos como de llamas de fuego, nada hay oculto para él. Pero en medio de toda esa advertencia, Dios da algo bueno. Aparecen señales de su gracia cuando dijo en la última parte, a menos que se arrepientan. A menos que se arrepientan. Yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Escucha, las intenciones y las motivaciones están ocultas para todos, menos para Dios. Y esto es bueno, porque quizá la gente no reconozca tus buenas intenciones. Quizá no premie nadie tu buena motivación y ni se más, quizás te van a juzgar mal. Pero Dios, que ve tu motivación y tu buena intención, te va a premiar por tu buena motivación. Quizá en este mundo no obtengas ningún beneficio, ningún reconocimiento por tus buenas intenciones, por lo que hiciste y que nadie más se enteró, nadie más lo vio porque lo hiciste en una comunidad aisladísima y nadie se dio cuenta y nadie lo reconoce. Pero Dios, que ve tus intenciones y tus motivaciones, te recompensará. Dice Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. A menos que te arrepientas. Porque si se arrepienten, no habrá necesidad de que cumpla su amenaza. Apocalipsis 2:23 dice, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezcan. Aun cuando los que no se arrepientan van a padecer las consecuencias, deben saber que quien sí lo haga va a cosechar las bendiciones. ¿Verdad que esta carta te Tiatira es bien vigente? ¿Es bien importante? ¿Es necesaria escucharla? Porque si solamente escuchamos palabras de que sí, y todo te va a ir bien, y todo va para arriba, y nunca te va a pasar nada, y sus ángeles, y es verdad, pero hay una condición. A menos que te arrepientas y abandones tu mala conducta. ¿Es necesario escuchar toda palabra de bendición? Sí, toda promesa, sí, porque es bíblica, porque es verdad. Pero viene atada a una condición, a menos que te arrepientas y te alejes de toda maldad. Quizá tú conoces a alguien que ha padecido las consecuencias. Quizá tú conoces a alguien que lo has visto sufrir. O quizá cada vez que te miras al espejo ves a alguien que está pagando las consecuencias de algo del pasado. Porque el que tiene ojos como llamas de fuego examina los pensamientos y las intenciones. Salmo 26:2 dice, ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis ¿qué? Intenciones y mi corazón. Ahora, dice Jeremías que engañoso más que todo es el corazón. Por eso Proverbios después nos da el equilibrio. Dice Proverbios 24:12. No te excuses diciendo, ay, no lo sabíamos. Dice, ay. Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno
según merecen sus intenciones. Y esto, iglesia, debe darnos temor de Dios y paz. Temor de Dios porque es un Dios santo, es un Dios que pide santidad. Paz porque si alguien comete actos de injusticia contra ti, Dios lo ve. Y Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Cada uno recibirá lo que merece. Y esto está desde Gálatas. Gálatas 6:7 dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Ahora quiero hacer una aclaración. Estos actos no son para salvación. ¿Va? Qué triste. ¿No es esa la del triste? Los actos de bondad, los actos, las buenas obras, los actos de obediencia que hagamos, no es para salvación. Me voy a portar bien para que cuando yo muera, Dios, no, seguramente Dios me va a llevar a la eternidad con Él porque yo hago cosas buenas. No es así. No es así. Efesios 2:8-9 dice: Dios los salvó por su ¿qué? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Las buenas obras, lo voy a decir así, el portarse bien, el agradar a Dios, el hacer lo que le agrada a Dios, no es para generar palomitas, para ganarme el cielo, porque la salvación es por gracia, es un regalo, es una dádiva, es un carisma. Entonces, ¿para qué son? Hay recompensas en la eternidad. Y aquí voy a decir algo muy sencillo, muy práctico, muy fácil, pero creo yo que nos ayuda a entender. Tienes una vida en que cuidas tu cuerpo, comes saludablemente, haces ejercicio, en esta vida vas a tener un cuerpo saludable, ejercitado, vas a llegar a una edad adulta con buena condición física. No te cuidas, no nos cuidamos, le entramos a la manita de puerco, al chicharrón, a la ayuda con harto asiento. ¿Qué vamos a cosechar? Vamos a cosechar un cuerpo con colesterol alto, con triglicéridos, con esto y con aquello. Es un ejemplo muy simple. Vámonos a otro paso más. Si en esta vida tienes una buena relación con tu cónyuge, intentas en ser honesto, transparente, ¿qué vas a cosechar? Una buena relación en tu matrimonio. Si en tu matrimonio mientes, ocultas cosas, ¿qué vas a cosechar? Que te van a dar una cachetiza de aquellas, te van a zarandear, te van a dormir en la cochera, etcétera. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Cuando hacemos cosas que no agradan a Dios, vamos a cosechar las consecuencias. A menos que te arrepientes. Jeremías 17:10 dice, y voy terminando: pero yo, el Señor, ¿qué dice? Investigo todos los corazones y examino las intenciones. ¿Qué? Ay, aquí todos deberíamos tragar salida así como, ay, mamá Carlota, dijeron, nunca me hagan eso. Si a veces queremos decir, no, es que Dios conoce lo más secreto. A todos les doy la debida recompensa según los merecen sus acciones. No se sabe cuántos de la iglesia de Tiatira hicieron caso a este mensaje, o si alguien lo hizo. Históricamente se sabe que pocas décadas después, Tiatira fue presa de herejías, en que ellos creyeron, sí, lo que viene en la palabra es revelación, pero continúa habiendo revelación a través de estas profetisas y que son contrarias a la palabra de Dios. Ellos siguieron creyendo eso y a finales del primer siglo esta iglesia dejó de existir. Termino con esto.
El amor de Dios, iglesia, la misericordia de Dios es inmensa. Y creo que la mayoría hemos vivido lo suficiente para saber que la misericordia de Dios es un favor inmerecido. Su gracia es wow. Creo que la mayoría hemos vivido lo suficiente. Pero también no debemos ignorar que quizá en nuestra vida hay algo que aún no está sujeto a la obediencia a Dios. Y quizá nadie lo sabe. Los ojos, el que tiene ojos como llama de fuego, te está diciendo, yo lo sé. Y quizá esta es la oportunidad de arrepentirse. Porque nadie sabe cuándo llegará el día y la hora. Esto lo he dicho en otras ocasiones y lo volveré a repetir las veces que sea necesario. ¿Cuál es la edad para morir? ¿70 años? El que tiene 65 va a decir, no, yo creo que 75. El que tiene 70 va a decir, no, yo creo que 80, ¿no? 80. El que tiene 79 va a decir, no, 84, 80. ¿Me explico? ¿Cuál es la edad para morir? No hay una edad para morir. Por eso vemos muertes a los 110 años, a los 80, a los 60, a los 30, a los 15, a los 2, a los meses. Lo que hay, y siempre hay, es oportunidad para arrepentirse. Y a Tiatira le llegó en ese momento. Y a nosotros nos llega hoy. Si hay algo que quizá nadie más sabe, tú lo sabes. Y ahora sabes que Dios lo sabe. Ese es el momento para arrepentirse. Eso es gracia. Eso es misericordia. Eso es el favor de Dios. Ya no podríamos decir, es que nadie me advirtió, nadie me dijo, porque la iglesia de Tiatira le llegó la advertencia y a nosotros hoy nos llega la confirmación en forma positiva de decir, Dios conoce todo. Y aunque haya cosas injustas en mi vida, Dios lo ve y Él me va a recompensar de acuerdo a mi fidelidad a Dios, aún cuando la gente fue injusta conmigo, aún con todo lo que he padecido. Dios ha visto mi sufrimiento y Él me recompensará, Él lo hará. Pero también, si insisto en un estilo de vida, las consecuencias me alcanzarán. Y esta gracia se extiende hasta el mismo libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Él no la impone. El río está abierto. La oportunidad está abierta. Todo aquel que quiera. Hoy es el día aceptable. Y en el último capítulo de Apocalipsis aparece esta frase. Como si Dios mismo, antes de cerrar las puertas de la Nueva Jerusalén, abriera el portón, saliera y avisara y dijera, ya se acercan los tiempos finales, ya se acerca, estamos en los tiempos finales, Cristo viene pronto, por eso todo el que quiera, venga y beba del agua gratuitamente. Esta es la oportunidad. Hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad. Y si hay un área que tú aún no has sometido a Dios y tú dices, pero Dios sabe que... Sí, Dios sabe. No te engañes a ti mismo. Si es honesto tu alineamiento con Dios, gracias a Dios que Él sabe. Pero si lo usas como una excusa para justificarte tú, entonces dice acá, cuidado, porque yo conozco las intenciones secretas de tu corazón. Gracias a Dios que Él nos dice hoy, a menos que te arrepientas. Si te arrepientes, vendrán las consecuencias de la obediencia.
palabra de Dios. Vamos a orar. Ahí en tu lugar. Esto es Dios y tú. Y si sabes que esta palabra fue para ti, no prometas nada. No le digas, Señor, y ahora te prometo. No prometas nada, no prometas nada. Simplemente reconócelo. Pídele perdón. Y pídele su ayuda. Padre, tú conoces todo de nosotros. Y en este momento no venimos con apariencias, no venimos a ofrecer, a prometer, papá, porque la verdad ya hemos prometido tanto y más bien venimos a decirte, Señor, perdóname. Perdóname. Te he prometido tantas veces, tantas cosas y no he cumplido. Te he prometido tantas ocasiones y tú en tu misericordia me has librado, me has guardado y cumplo un mes, 2 meses y después me olvido, Señor, y vuelvo otra vez. Perdóname. Te entrego esto. Y ahí dile a tu Dios, te entrego este pecado, te entrego este pensamiento, te entrego esto que hay en mí y no puedo controlarlo. No quiero, Señor, quiero seguir pecando, quiero seguir disfrutándolo. Tengo miedo de las consecuencias, pero no sé cómo dejarlo. Y sé que habrán consecuencias, porque lo he visto en otros, lo he visto en mi vida en el pasado. Pero vuelvo una vez más, Señor, perdóname. Perdóname. Y te pido que tu Espíritu Santo haga en mí lo que yo no puedo hacer. Me rindo a ti. Me rindo hoy. Y cada día me rindo. Cada mañana. Tú conoces el futuro. Tú sabes lo que habrá mañana. Lo pongo en tus manos. Haz tú lo que quieras hacer. Y que mi vida sea un testimonio de tu misericordia. Como tú rescatas al perdido. Como mi vida que no tenía sentido, tú le das un propósito y un destino. Como mi vida que sirvió para lastimar, para ofender, ahora tú la usas para guiar a otros al conocimiento de tu palabra. Señor, es por tu infinita poder, por tu infinito poder, por tu infinita misericordia. Úsanos, Señor, como iglesia. Úsanos para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos con humildad y con un corazón de verdad arrepentido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.